Shalom, Brajot, ¿cómo estáis? Bueno, pues vamos a iniciar el capítulo 3 del libro de Lucas. Estamos leyendo con este ejemplar, se llama el Manual de Yahweh, aunque Yahweh no es el nombre del creador, según mi conocimiento. Vamos a continuar viendo pues cómo fueron los primeros momentos del ministerio de nuestro Mashiach. En el año 15 del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato era gobernador de Judá, Herodes, rey de Galil, su hermano Felipe, rey de Iturea y Traconítide, y Lisanias, rey de Abilene, con Anán y Caifás, que eran Kohanim Gadolim, vino la palabra de Yahuwah a Yohanan ben Zejariyá en el desierto. Yohanan ben Zejariyá es Juan el Bautista, conocido en el mundo cristiano, ¿verdad? Bueno, aquí como podemos ver ya están todos los personajes que luego iban a rodear a nuestro Mashiach en el tiempo de su muerte. Poncio Pilato, Caifás, etcétera, ya eran los políticos gobernadores de Israel en aquel tiempo, y sumo sacerdote Anán y Caifás. Entonces continuamos en el verso 3. Él fue por todo el Jardén, hablamos de Yohanan Tevilá, Yohanan el Bautista, proclamando una inmersión referente a volverse a Yahuwah de los pecados para ser perdonados, Teshuvá. Es decir, que el bautismo es un rito que nuestro Creador ha establecido que representa el arrepentimiento. El arrepentimiento consiste en abandonar una vida de pecado, una vida de desobediencia a la Torá, porque el pecado no es otra cosa que desobedecer la Torá, es decir, desobedecer los mandamientos de nuestro Creador, y empezar una nueva vida, porque cuando el hombre se sumerge en el agua, cuando sale, lo que hace es representar como una especie de muerte y resurrección, es decir, que el antiguo hombre queda en el agua y el nuevo hombre que sale es lavado por el agua, que representa la limpieza de la Torá, y pasa a ser una nueva persona. Tenemos que recordar que el agua es un elemento que existe antes de la creación, porque en el primer capítulo de Génesis vemos que el Ruach de nuestro Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Entonces el agua es un elemento fundamental en la Torá, con un poder simbólico y espiritual enorme. Dice, fue así como había sido escrito en el libro de los dichos del profeta Yesayá, la voz de uno que clama gritando en el desierto: preparad el camino para Yahuwah, preparad el camino para el Mashiach, enderezad las sendas para él. Todo valle tiene que ser rellenado, todo monte y colina tienen que ser nivelados, y los caminos torcidos tienen que enderezarse, y las sendas tortuosas se allanarán. Entonces toda carne verá la salvación de Yahuwah. ¿Aquí de qué está hablando? Está hablando de que las vidas tienen que ser enderezadas, las vidas tienen que ser reordenadas según el orden maravilloso y original de la Torá, que significa una obediencia que no es una obediencia difícil, sino es pues simplemente llevar un sistema de vida, un estilo de vida que es el que ha establecido nuestro Creador, un estilo de vida basado en la obediencia a la Torá. Por lo tanto, Yohanan decía a las multitudes que venían a ser sumergidas por él: vosotros sois víboras, ¿quién os advirtió de escapar del castigo inminente? Si en verdad os habéis vuelto de vuestro pecado, Teshuvá, producir frutos que lo demuestren. Y no comencéis a deciros a vosotros mismos: Abraham es nuestro padre, porque os digo que Yahuwah puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, ellos estaban muy confiados de que eran descendientes de Abraham, ¿no? Tenían una seguridad religiosa, una identificación con el grupo que les hacía sentirse seguros delante del Creador, pero sin cumplir esto, sin cumplir la Torá. ¿Y qué pasa hoy? Pues exactamente lo mismo. En el mundo cristiano, cuando la gente dice soy cristiano, pertenezco a una iglesia católica, pertenezco a una iglesia evangélica, les da una falsa sensación de seguridad, porque pertenecen a un grupo religioso que según ellos les hace ser salvos. Sin embargo, aquí Yohanan ben Zejariyá, hijo de Zacarías, estaba condenando a las multitudes. ¿Por qué? Porque era muy malo y quería buscar problemas o quería polemizar. No, simplemente porque el mandamiento que viene de Yesayá es
preparad el camino para Yahuwah, enderezar las sendas para él. Es decir, si yo a ti te digo que debes enderezar tus sendas de acuerdo a la Torá, no te lo digo como un enemigo, sino te lo digo como un hermano y te lo digo como un amigo, porque a mí me funciona. Cuando tú tienes algo en tu vida que funciona, quieres dárselo a otros, quieres que otros lo disfruten. Entonces yo, con todo el amor y con todo el cariño, te animo a que tú obedezcas lo que hay en este libro, que no es solamente pues ser bueno, ser generoso con la gente o tener compasión, son muchas más cosas. Habla de un pacto que incluye la circuncisión, que incluye respetar ciertas fechas que son K2, que son ordenadas por nuestro Creador, respetar el Shabbat, el séptimo día, y muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, pues las leyes dietéticas, pues no se puede comer de todo, no puedes comerte una rata o una serpiente o una víbora o un ratón, ¿no? Como eso, pues más cosas. Entonces, Yohanan Tefilá estaba siendo llamado a enderezar las sendas, a ayudar a la gente a que enderece su vida de acuerdo a la Torá, que la Torá no es una religión, sino que es un estilo de vida. Por eso el hecho de ser cristiano, de pertenecer a una iglesia, no te garantiza absolutamente nada. Es más, en esos lugares no se está enseñando lo que es la Torá. Por eso más bien es mejor salir de esos lugares más que pertenecer a ellos. Entonces dice, si os habéis vuelto de vuestros pecados, producid frutos que lo demuestren. Se está de alguna forma examinando cuáles son los frutos que tienes en tu vida. ¿Has conseguido que otras personas puedan salir de caminos tortuosos y difíciles y que ahora ordenen su vida según nuestro Creador? ¿Cómo es el impacto que tu vida tiene sobre la gente que te rodea? Eso se llama frutos, y eso es la manera que nuestro Mashiach más adelante nos va a explicar, que es cómo debemos medirnos a nosotros mismos y medir a los demás a través de los frutos. No a través de lo que se habla, sino a través de lo que realmente esa persona produce en su vida, con su vida diaria. Dice, no comencéis a deciros a vosotros mismos, Abraham es nuestro padre, porque os digo que Yahuwah puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ser descendiente carnal de las tribus hebreas no te garantiza absolutamente nada, sino tus frutos, como lo estamos viendo aquí. El hacha ya está puesta junto a la raíz de los árboles, lista para golpear. Todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y echado al fuego. Esto es bien comprometido, porque lo que está hablando es que si no producimos buen fruto, seremos echados al fuego. Las multitudes le preguntaban a Yohanan, ¿entonces qué podremos hacer? Y él respondía, el que tenga 2 abrigos debe compartir con alguien que no tenga ninguno, y el que tenga comida debe hacer lo mismo. Y ahora yo me pregunto, ¿en tu iglesia tú haces eso con el pobre de la iglesia? ¿El pastor de tu iglesia, cuando recibe los diezmos, los reparte como los pobres, como está mandado en Malaquías 3? ¿O se lo queda para llevar una vida de lujo? Amigo, porque esos son los frutos. Los frutos es cuando tú das al necesitado. Los frutos es cuando tú tienes un impacto en la vida de los demás, espiritual, material, emocional, afectivo, positivo. ¿Y por qué los pastores cristianos y los sacerdotes no dan ese fruto? Pues porque estamos viendo aquí que tienes que repartir, si tienes 2 abrigos, con el que no tiene ninguno. Y eso realmente no es lo que ocurre en la iglesia cristiana, en ninguna de ellas, porque eso está claro. El mandamiento es, hay alimento en mi casa para que los pobres tengan alimento, para que los más necesitados tengan alimento. En la iglesia pasa lo contrario, porque yo he estado en todo tipo de iglesias, incluso conozco iglesias aquí en Bolivia, donde hay gente que tiene sus familiares enfermos y no solo no reciben ninguna ayuda de su iglesia, sino que quieren dar los diezmos y las ofrendas. Es la Torá completamente invertida, y es completamente una religión perversa y falsa, la cual tenemos que denunciar. Cobradores de impuestos también vinieron a él a ser sumergidos, y ellos preguntaban, Moré, ¿qué debemos hacer? Moré es como un maestro. Él les dijo, no cobréis más de lo que el gobierno exige. Algunos soldados le preguntaron, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué debemos de hacer? A ellos les dijo, no intimidéis a nadie, no acuséis falsamente a la gente y quedad satisfechos con vuestra propia paga. El pueblo estaba en un gran estado de expectación. Todos estaban perplejos, pensando que quizá el mismo Yohanan podría ser el Mashiach. Eso era el impacto tan grande que estaba teniendo en la gente todo lo que él estaba haciendo y diciendo. Así que Yohanan les respondió a todos, yo os sumerjo en agua, pero aquel que está viniendo es más poderoso que yo. Era su pariente.
era su pariente, nacieron casi al tiempo. Johanan nació un poquito antes, pero Mashiach venía, y Mashiach era más poderoso que él, porque Mashiach era el Altísimo, el Rey de Reyes, ¿verdad? A quien yo no soy digno para desatar sus sandalias. Él los sumergirá en el Ruach HaKodesh y en fuego. Aquí está esta promesa profetizada de que era lo que iba a pasar cuando los Talmidim, ya después de morir y de ascender Mashiach, después de resucitar obviamente, recibieron el Ruach HaKodesh en el aposento alto mientras estaban celebrando Shavuot, una fiesta hebrea que nuestro Mashiach, nuestro Elohim dijo, son mis fiestas. Entonces ellos estaban celebrando esta fiesta de Shavuot, que por cierto ya prontito a final de mayo se va a celebrar, y entonces fue cuando Mashiach envió su Ruach HaKodesh. Por eso Mashiach es el Altísimo, porque solamente el Altísimo puede enviar el Ruach HaKodesh en estado puro, como lo hizo él. Ya tiene en su mano la horquilla y limpiará su era, recogerá su trigo en su granero, pero quemará la paja con fuego inextinguible, porque hay dos estirpes, ¿no? La estirpe, digamos, los hijos de Elohim y los hijos de Hasatán. Entonces, todos tienen que crecer, porque son como el trigo y la paja, tienen que ser divididos para que el trigo vaya al granero, que representa el reino milenial y la eternidad, y la paja, que son las malas hierbas, que tienen que ir destinadas a ser quemadas, ser aniquiladas, ¿no? Dice, y con muchas otras advertencias, aparte de estas, anunciaba las buenas noticias al pueblo, pero Johanan también denunciaba a Herodes, el gobernador regional, por tener como mujer suya a Herodías, la esposa de su hermano, su cuñada, y por todas las cosas perversas que Herodes había hecho. Después de lo cual añadió esto al resto, encerró a Johanan en prisión. O sea que Johanan estaba completamente lleno de Ruach HaKodesh y dando una palabra de autoridad al pueblo, que el pueblo estaba impactadísimo y hasta llegaron a pensar que era el Mashiach, y digamos que fue demasiado lejos, se metió con Herodes, se metió con un gobernante, y eso le implicó ir a la cárcel. Entonces, bueno, como ya hemos llegado al verso 20, estamos estudiando los versos de 20 en 20, pues ya terminamos aquí esta enseñanza, pero solamente quiero añadir una cosa más, y es que muchos supuestos mesiánicos, judaístas, judíos, hebreos, etcétera, dicen que esto del bautismo es una cosa nueva, inventada por el catolicismo, inventada por Roma, y que no está en la Torá, lo cual es una gran mentira, porque como podemos ver en Levítico, según el orden sacerdotal de Aarón, el Cohen Hagadol, que era el sumo sacerdote, tenía que lavar sus vestiduras para presentarse en el lugar santísimo. Entonces nuestro Mashiach desmanteló el orden sacerdotal de Aarón, porque trajo un nuevo orden sacerdotal, que es el de Melquisedec, en el cual el verdadero templo es el templo, el cuerpo de nuestro Mashiach, porque el templo realmente no era más que una representación imperfecta de lo que era el cuerpo perfecto de nuestro Mashiach. Y nuestro Mashiach ha establecido también que nosotros tenemos un templo, que tenemos que honrarlo, tenemos que honrar ese templo, y por eso él establece que tenemos que ser como el Cohen Hagadol, que se sumerge y que es limpiado. Por cierto, también te diré que si has sido bautizado en tu iglesia católica, cuando eras bebé te echaron agüita encima en el nombre del Padre, así como dicen, ese bautizo no es válido. Y si te han bautizado en la iglesia evangélica, en el mar o en un río o en una piscina, y te han dicho yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese bautismo tampoco vale, porque la fórmula bautismal de Mateo fue adulterada, y nuestro Mashiach nunca dijo que debíamos ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una blasfemia romana, eso sí, sino que dijo, id y bautizarlos en mi nombre, en nombre de Yahusha. Pero bueno, no es algo terrible que tu bautismo anterior no valga, porque el bautismo es una cosa muy facilita de hacer y cualquier persona creyente te puede bautizar. Incluso si tú y tu pareja estáis adentrándose en este mundo de la Torá y no conocéis a una persona que esté muy sabia en las cosas de la Torá, no importa, tu esposa te puede bautizar a ti y tú puedes bautizar a tu esposa. Solo necesitáis sumergiros en agua, puede ser en el mar, en un río, en una bañera, en cualquier parte, y la fórmula correcta del bautismo es yo te bautizo en el nombre de Yahusha HaMashiach, que él es nuestro Redentor y es nuestro Mashiach. Entonces esa es la fórmula verdadera que dijo Mashiach, porque él dijo ir y bautizar a todas las personas en mi nombre,
para que se arrepientan. Entonces hay un arrepentimiento, hay un cambio de vida y entonces ya pasamos a formar parte de Israel, no de una iglesia, sino de una Kehilá, una congregación que es la congregación que estableció nuestro Mashiach, que estableció nuestro Creador, que fue la que salió de Egipto, y desde entonces no ha habido otra, nunca ha habido otra congregación que el pueblo de Israel. Hoy en día, obviamente, ese pueblo estamos esparcidos por todas las naciones. Yo estoy en Bolivia, tú a lo mejor estás en Inglaterra, o estás en Rusia, o estás en la República Checa, o en Nigeria, o en Estados Unidos. No se sabe dónde podemos estar, pero estamos repartidos por toda esa tierra. Sin embargo, esta es la identidad que nos da nuestro Creador: creer en nuestro Mashiach, obedecer la Torá, y así es como somos parte de Israel. Shalom Ubrajot, que tengáis un hermoso y bendecido día y nos vemos en el próximo vídeo.